El poeta griego Sófocles dijo alguna vez que la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Han pasado más de 24 siglos, pero aquella frase sigue vigente aquí en el Perú y en cualquier lugar del mundo. El Perú, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, está enfrentando las consecuencias de una pandemia por un lado y de los políticos de siempre por otro lado. Políticos que durante muchos años han olvidado la importancia de ser útiles a la sociedad. Por el contrario, han confundido el ser útiles para el bien común con obtener utilidades para su bienestar, ignorando a la mayoría de peruanos que los hicieron llegar al poder. En un reciente artículo publicado por Alejandro Narváez titulado «El Perú necesita cambios de gran calado», señala con total claridad la importancia de dar lugar a reformas integrales y extraordinarias para revertir la actual situación y, sobre todo, para evitar que sus consecuencias se agraven en los próximos meses. Ante una situación extraordinaria se necesitan medidas extraordinarias, de lo contrario seguiremos padeciendo más de lo mismo. Las cifras que se muestran en dicho artículo merecen toda nuestra atención. A julio de este año la población desocupada sin trabajo en Lima metropolitana es del 42%. La pobreza monetaria a nivel nacional a diciembre del 2020 alcanzó el 30%, es decir, 3 de cada 10 peruanos son pobres. Una cifra similar a la que nos dejó el primer gobierno de Alan García a inicios de los 90. Y si miramos las proyecciones oficiales del gobierno respecto del PBI para los próximos 4 años, vemos que estima un crecimiento promedio del 4.3%, muy similar a lo alcanzado entre el 2010 y el 2019 antes de la pandemia. Por lo tanto, es improbable que en los siguientes 10 años logremos recuperar nuestra economía a niveles anteriores a la aparición del coronavirus. A esto tenemos que sumarle otros factores sociales que impactan negativamente en nuestro país, desde la desconfianza crónica y el constante debilitamiento institucional y de la gobernabilidad reinante, hasta la oposición irresponsable que tienen los políticos vigentes. Esto por un lado, y la inseguridad humana y precariedad del empleo en otro extremo, que con el aprovechamiento de algunos grupos económicos que en medio de esta crisis han sacado lo peor de sí para lucrar desmedidamente. A esto hay que agregarle el divorcio social que se ha mostrado abiertamente en nuestro país, dividido entre los que creen ser de arriba y a los que llaman a los de abajo. Así está el Perú hoy. Por eso coincido plenamente con Alejandro Narváez cuando afirma que la política peruana necesita un reseteo radical. Es cierto que necesitamos invertir intensamente en activos tangibles como colegios, hospitales, carreteras y demás infraestructura, y debe hacerse sin temor al endeudamiento y a toda máquina. Y aquí el Estado tiene esa obligación y esa responsabilidad. Pero también se necesita invertir intensamente en el mayor activo intangible como es el talento humano, es decir, en el futuro del país, en las nuevas generaciones, en los jóvenes, para que la precaria educación que hoy reciben no se convierta en un pesado lastre que los condena a la desigualdad, al hambre y a la miseria. Estoy seguro que una revolución de la educación cuyos pilares fundamentales deben ser el liderazgo y la ética debe constituirse en una medida extraordinaria para estos tiempos aciagos. Ya han transcurrido los primeros 30 días de gobierno del profesor, tiempo suficiente para reconocer el terreno sobre el cual tiene que actuar en sus 5 años de gobierno. Ahora es momento de tomar decisiones y emprender una nueva ruta distinta a la que seguimos en los últimos 40 años. Parafraseando a Albert Einstein, es de locos hacer lo mismo una y otra vez para obtener resultados diferentes. Si buscamos resultados distintos, no tenemos que hacer siempre lo mismo. Esto es Tiempos de Cambio. Compártelo.